Ser podcast. Ya sabíamos que la sequía, los incendios o las temperaturas extremas, muy mal, fatal, horrible, eran una de las consecuencias directas del cambio climático. También que los cultivos se ven afectados por esta falta de agua. Crónica 24/7. O por los más de 40 grados que hemos sufrido este verano. Lo que no veíamos venir. ¿Puedes describirlo? ¿El sabor? Es un tinto agradable. Es que eso iba a repercutir directamente en el sabor de la botella de vino que disfrutamos sobre la mesa. Puedes hacerlo mejor. Pilar Díaz de Aguilar. Es un vino audaz, con un toque de sofisticación y desprovisto de pretensión. Los expertos alertan de los cambios que está sufriendo uno de los pilares económicos de nuestro país. El sector vitivinícola representa el 2% del PIB español. 360.000 personas cuidan su producción, los ciclos de la maduración de la uva y que la calidad se mantenga intacta. Episodio 196. Tienes que dejar de echar herbicidas, tienes que limitar el laboreo, tienes que aumentar la biodiversidad, tienes que utilizar cubiertas vegetales. O sea, hay una serie de cosas que contribuyen a la biodiversidad del suelo desde el punto de vista microbiológico y que también ayudan a mejorar la estructura del suelo. En Crónica 24/7 te contamos cómo un producto que nos acompaña desde hace 2000 años... Romero. ¿Aroma de champiñón? Muy bien. Rosella, casis, menta, lavanda. Está afrontando ahora una transformación sin precedentes por el cambio climático y como los enólogos están trabajando para que esos cambios no lleguen directamente hasta su sabor. El cambio climático se sirve en copa. Esto está todavía sin vendimiar, sí. Está en plena maduración. Esto es una variedad tardía. Es la variedad Cabernet Sauvignon. Luis Hurtado de Amézaga es enólogo. Y es una variedad que se adapta muy bien aquí a los suelos de Rioja Alavesa. Y también es el director técnico de las bodegas Marqués de Riscal en la Rioja Alavesa. Por Adrián del Pozo. Como muchas otras bodegas por toda España, hace años que empezaron a notar los efectos del cambio climático. Lo estábamos viendo con las fechas de vendimia, que cada vez se estaban adelantando más, y se adelantaban más porque teníamos la necesidad de coger la uva al haber una mayor concentración de azúcar en los racimos, ¿no? Entonces, si hay mayor concentración de azúcar, pues al final los vinos van a ser más alcohólicos, porque el azúcar se transforma en alcohol durante la fermentación. Los vinos, por tanto, estaban empezando a cambiar de sabor. Las uvas estaban más azucaradas y encima cada vez había menos racimos, porque morían más vides. O sea, al final la planta, cuando percibe que en la atmósfera hay más de 35, 34, 35 grados, cierra sus estomas, que son un poco los agujeritos que hay en las hojas por donde la planta respira y transpira, y cierra sus estomas y bueno, pues se cierra a resistir esa ola de calor y a intentar no perder agua y bueno, aguantar como puede. Entonces, claro, si la ola de calor se mantiene durante mucho tiempo, puede matar a la planta. El caso de Luis y de Marqués de Riscal no es único. BBVA Research ha publicado un monográfico sobre el efecto que el cambio climático está teniendo en el sector del vino. Ángel Jiménez es responsable de sostenibilidad de la entidad. Lo que nos dicen nuestros clientes es que está cambiando un poco pues las características, el sabor o la calidad, y eso pues puede llegar a afectar obviamente a la demanda que hay por parte del consumidor, y eso pues requiere una adaptación. Pero el cambio climático no es solo que haga mucho calor. Empezamos a ver fenómenos más extremos, ¿no? Sequías, heladas, granizadas, inundaciones, etcétera. Eso, si lo unes con el estrés hídrico, degradación del suelo, incendios forestales, pues al final terminan teniendo un efecto en el sector. Un sector que no se ha quedado parado viéndolas venir, sino que por su propia supervivencia ha tenido que transformarse y adaptarse, cambiando la forma en la que desde hace décadas se hace el vino. O algunas empresas que empiezan a mezclar distintos tipos de uvas, maduras, inmaduras, cambiar la altura de las cepas o buscar otras zonas más frescas o variedades más resistentes para intentar adaptarse a esta situación, ¿no? Lo mejor para comprobar cuáles son esos cambios, esas adaptaciones, lo mejor es hacerlo a pie de viña. Llegamos a Marqués de Riscal, una auténtica ciudad del vino en medio de la Rioja Alavesa. Allí hemos quedado con Luis, que junto a la maquinaria con la que seleccionan grano a grano la uva para hacer el vino, Se enfría por la noche y se procesa a la mañana. nos explica la que para ellos es la clave para adaptarse a la subida de las temperaturas. La base es, bueno, pues recuperar la vida del suelo. Suelo vivo, planta feliz, fruta sabrosa. Y entonces al final
Si consigues hacer vino con fruta que cruje, con fruta que tiene sabor, con fruta que tiene aroma, hay un aumento de calidad, vamos. Te vas convenciendo a medida que vas elaborando vinos de esta manera. Y aunque todo tiene una explicación técnica, la importancia que tiene el suelo en el sabor de la uva y del vino es algo que todos sabemos o podemos saber, algo que todos podemos comprobar al ir al supermercado. Yo siempre pongo ejemplo de un tomate que se cultiva en una huerta, en un terreno abonado y vivo y sin herbicidas y natural de un paisano de cualquier sitio, a un tomate que se cultiva en un cultivo hidropónico, en un suelo de arena inerte y demás. Claro, es la misma planta, el mismo tomate, pero uno tiene sabor y aroma y el otro no. Y es que, como en toda la agricultura, el sector del vino había olvidado en las últimas décadas esa importancia del suelo. Todo este tipo de agricultura convencional ha agotado el carbono de los suelos, porque es sacar producción, pero no incorporas nada. No respetas la vida del suelo. Claro, no incorporas restos vegetales. Para recuperar ese suelo, la principal acción de Marqués de Riscal y muchas otras bodegas se ve nada más pisar sus viñedos. Las vides no están sobre una tierra marrón, desnuda, seca. Bajo las viñas hay hojas, hay hierba, hay flores, hay vida. Todo eso enriquece el suelo, lo estructura mejor, limita la erosión. Aquí cuando llueve, pues el suelo absorbe mucha más agua porque está mucho mejor estructurado, tiene más materia orgánica. Y no solo eso, también actúa como los parques en verano en medio de la ciudad, como la sombra de los árboles en medio de una gran avenida. Limitar la temperatura que alcanza el suelo, es que puede haber hasta 15 grados de diferencia, de que se ponga a 55 grados a que se mantenga a 30 o por debajo de 30. ¿no? Eso solo con que haya... Solo con la cubierta vegetal, sí, hace de aislante del suelo. Para todo esto es importante ese cuidado del suelo, pero no es el único factor que cuidan, hay al menos otros dos: el sol y los pesticidas. En cuanto al primero, hay que intentar que a la viña no le dé la luz directa, sea con la orientación. Sí, las nuevas plantaciones pues intentamos protegerlas más del sol de la tarde, que es el que más suele dañar al viñedo. Entonces, bueno, pues buscas más orientaciones que se dirijan hacia el suroeste, noreste. O con la sombra. Ya no se despunta tanto, no se quitan las hojas en el entorno de los racimos para protegerlos del sol, ¿no? Necesitamos que la vegetación sombree un poco estos racimos, ¿no? En cuanto a los pesticidas, la clave está en no usarlos, pero para poder hacerlo sin que los insectos se coman las vides, hay que tener animales que los cacen. Que aumente la biodiversidad en todo el entorno del viñedo al máximo, ¿no? Ya ves que tenemos todo tipo de árboles en los taludes, de setos, tenemos desde robles hasta pinos, hasta encinas, tenemos matorral, plantas aromáticas. Hace que tengamos un ecosistema mucho más rico, con un montón de predadores también que viven en el entorno del viñedo, depredadores de todos esos insectos que atacan el viñedo, pues al final se controlan mucho mejor con predadores naturales que pueden vivir en el entorno de la viña, ¿no? Los superiores de los depósitos con esta grúa que coge el cubillo. Todo esto suena muy bien, es incluso bucólico, la agricultura ecológica, la vuelta a los orígenes, la tradición, pero estos cambios tienen un adjetivo que los define, además de natural, regenerativo, tradicional, esto es caro. Bastante caro. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una agricultura convencional muy extractiva y de altas producciones. Y claro, cuando vuelves a esto más tradicional y a este respeto del suelo, las producciones se resienten. Tardas un año, hay unos años de transición donde el agricultor sufre. Entonces las bodegas que tenemos pulmón financiero podemos acometer este tipo de transformaciones, pero un agricultor, si no tiene una ayuda vía que le paguemos unos precios superiores o vía subvenciones del Estado, pues es más complicado. El sector del vino representa el 2% del PIB español. Da trabajo a más de 360.000 personas, especialmente en el mundo rural. Los pueblos que tienen viñas mantienen un 53% más de población que aquellos que no las tienen. Muchos son pequeños agricultores que no tienen el pulmón financiero de grandes empresas, pero que sí o sí se van a tener que adaptar al nuevo clima para poder sobrevivir. El sector pide a las administraciones que no se olviden de ellos. Al final se trata de preservar la integridad de las pieles de la uva al máximo para que... Crónica 7. Pronto os diré qué ventajas tenéis en Roblox. Importantation. Son los sonidos de Roblox, un videojuego online con 380 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Junto con Fortnite, donde hay registrados 350 millones, es el favorito de los niños y adolescentes. ¡Nubi, que tenemos que
colaborar todos. Juegan, se divierten. Es un juego de colaboración. Pero sobre todo, socializan. Y si uno muere, morimos todos. El problema es que, en paralelo a esos usuarios que buscan estas plataformas para entretenerse, están los usuarios que las utilizan para el llamado grooming, una técnica de explotación infantil que consiste en ganarse la confianza de un menor para luego involucrarle en una actividad sexual. En los últimos 6 años, la policía ha recibido más de 300 denuncias de casos de este tipo. Las precauciones que tomo son pues que si te escribe un desconocido para jugar, pues puedes hacerte amiga de esa persona porque tú no sabes quién es esa persona, si es buena o mala persona. Puedes jugar con esa persona, pero no le des información personal. Eso es muy importante. En Crónica 24/7 te contamos en qué consiste el grooming, cómo se puede prevenir y por qué la policía y los pediatras ponen el foco ahora en este tipo de plataformas de videojuegos online. El otro nivel del juego online, prevenir el grooming. Nunca acepto invitaciones de gente que no conocemos porque yo siempre suelo jugar delante de alguno de mis padres. Por Almudena Lopesino. Así si un extraño me habla, se lo enseñaría a ellos. Andrés es uno de los 380 millones de usuarios que Roblox tiene registrados en su plataforma en todo el mundo. Es el mayor juego online del planeta. Arréglate conmigo para conocer a mi amigo de Roblox. Bueno, pues voy a presentarlo, se llama Iker, tiene pues mi misma edad y llevamos hablando por Roblox como 2 meses y pues ya es hora como de conocernos y tal. Él vive a 2 horas de donde yo vivo, o sea, súper cerquita. Las redes sociales pues están plagadas de vídeos de este tipo, niños y niñas a partir de los 13 años que se graban mientras se arreglan supuestamente para ir a conocer a alguien que nunca han visto. Bueno, pues yo a este chico lo conocí jugando Brookhaven. Yo estaba hablando con él y es muy majo, pero también es muy tímido porque yo le he pedido de el Instagram o de hacer videollamada y no quería. Un amigo o amiga, un novio o novia con el que han entablado una relación jugando en Roblox. Y no hablar con desconocidos raros que te pregunten, si te preguntan información muy personal, pues no dársela. Y porque puede ser que tengan malas intenciones. Adriana sabe perfectamente lo que nunca jamás debe hacer en las redes sociales y sobre todo cuando se conecta para jugar en Roblox. Y es que nunca podemos saber quién está al otro lado de la pantalla. Nunca sabes quién es la persona que está al otro lado, quién es el interlocutor. Puedes creer que es tu novio, que es tu novia y no lo es porque lo han suplantado. Así que no te lo creas. Nunca. Eduardo Casas es subinspector del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. La plataforma Roblox está en entredicho por la mala influencia en los chavales que, según han alertado los pediatras, se autolesionan e incluso pueden cambiar de forma abrupta su comportamiento. Pero este juego esconde un peligro real y del que los padres deben tomar conciencia. En todos los lugares donde hay niños va a haber esta clase de delincuentes, esta clase de groomers intentándose infiltrar en ellos. ¿Y qué es exactamente un groomer? Alguien que intenta hacer grooming a los menores de 16 años, desde acosadores hasta depredadores sexuales o pederastas. Normalmente se hacen pasar por una persona cercana, y es decir, una persona cercana me refiero no que sean de la familia, sino que tiene unos gustos parecidos, que tiene unas aficiones parecidas o que tiene unas inseguridades, que esto lo explotan mucho, parecidas. El grooming es una técnica de explotación sexual infantil y consiste en engañar a un menor para que haga actos sexuales para ti. Si consigue su objetivo, por ejemplo, puede ser un delito de agresión sexual, si han quedado en persona. Puede ser un delito de producción de pornografía infantil, si lo que está haciendo es que esta persona se haga fotos, o puede ser incluso un delito de agresión sexual a distancia, que se incluyó en la última reforma del Código Penal, en que la persona está obligada a hacerse actos sexuales sobre sí misma a instancias de un tercero que no está cerca. Pero es que el mero hecho de intentarlo... Convencer a la víctima para que le envíe imágenes sexuales de sí misma y la víctima no ha cumplido los 16 años todavía, también es un delito. Solo intentarlo. Si lo consigue, ya hemos visto que es más grave. Si no lo consigue, es más leve. Esta es una reforma que entró en vigor en el año 2015 y que era muy útil porque hasta entonces había muchas conductas dañinas que quedaban
que quedaban impunes. La Policía Nacional ha recibido por parte de Roblox 340 denuncias por posible pedofilia desde el año 2019. La colaboración ciudadana es clave para desenmascarar a los pedófilos o depredadores sexuales y es lo único que pueden explicar cuando les preguntamos qué tipo de estrategias utilizan para detenerlos. Advierten de que hay un perfil que les preocupa especialmente. Cambian de actitud una vez que tienen la primera foto, el primer vídeo, cambian de actitud, se vuelven muy crueles y empiezan a exigir, además muchas veces exigen de manera brutal. Me tienes que mandar 5 fotos y 3 vídeos y tiene que ser antes de las 11 de la noche, pero que estoy estudiando, me da igual que estudies, dejas de estudiar. Hoy tienes que estar hablando conmigo hasta las 2 de la mañana, pero es que mañana tengo un examen, me da igual, tienes que estar hablando conmigo. Y este consejo, que sirve también para los adultos, los niños y adolescentes deben grabarlo a fuego. No te desnudes en Internet, no te desnudes para un desconocido y no te desnudes para un conocido tampoco. Es una norma universal que vale para mayores y para menores, porque en el momento que tú envías una foto, pierdes el control de esa foto, pierdes el control de ese vídeo. Haces una videollamada en la que dices, bueno, pues es una videollamada y es efímera, simplemente mientras se está ocurriendo. No, hay programas para grabar esas videollamadas y los delincuentes tienen programas. Y para los padres... Un niño, en primer lugar, nunca debe navegar solo. Nunca. Un niño, nunca. Un adolescente debe ir ganándose sus horas y sus sitios. Un adolescente nunca debe tener el teléfono una vez que llega el momento de irse a dormir, porque las noches son momentos propiciatorios para los delincuentes y para una menor inhibición también en las víctimas. Tener el teléfono en la... Roblox ha endurecido los sistemas de verificación de edad y aún así los expertos y aquellos que combaten la delincuencia en la red recomiendan que las cuentas para jugar las abran los propios padres y participen con sus hijos en este juego. Y como siempre, hablar con ellos y advertirles de los riesgos reales que se esconden en Internet. Crónica 24/7. Desde 2022, más de 40 personas con ELA han pasado por Josuren Etxea, un caserío en el País Vasco que se ha convertido en un refugio para quienes sufren esta enfermedad neurodegenerativa. Yo voy a cumplir 82 años, 82, ¿verdad? No sé, no sabes qué voy a cumplir. En María Eugenia 79. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros no vamos a estar aquí toda la vida. Los responsables de esta iniciativa son Goyo y Eugenia y la pusieron en marcha después de que su hijo Josu viviera sus últimos años en esta casa después de ser diagnosticado hace una década. Y nuestra preocupación es ¿qué se va a hacer con esto? ¿O qué uso se va a dar a esto? Es gratuita, pero es sobre todo un refugio para quienes se sienten presos por una enfermedad que sufren 4.000 personas en España y para las que... Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención. A pesar de contar con una ley que las respalda desde hace ya un año, siguen sin contar con las ayudas urgentes que garantizan una atención especializada para los enfermos más graves. Las familias tienen que afrontar gastos que ascienden a los casi 200.000 euros. Y ante la necesidad y la desesperación surge la creatividad y proyectos como este caserío en Vizcaya para que los que sufren cada día esta enfermedad puedan, durante unos días por lo menos, recuperar algo de libertad. Un refugio frente a la ELA. Solo quien carga el saco sabe lo que pesa. Ante la escasez o insuficiencia de recursos ante determinada situación, ante situaciones que pueden ser sobrevenidas, pues es verdad que se movilizan recursos o actuaciones que cubren y que cumplen esta necesidad. Por Anegarea. Pues uno de los ejemplos claros es Josuren Etxea, que creo que es una iniciativa pues que ofrece reposo, ofrece alegría, ofrece otra visión de la vida a sus usuarios, concretamente
sabemos que Josu Enetxea trabaja con enfermos de ELA. Es Miren Agurtzane Ortiz, psiquiatra, profesora de neurociencias de la Universidad del País Vasco y presidenta de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Ortiz se refiere al proyecto que Goyo Hernando y Eugenia Bajo iniciaron en el año 2022 en el municipio vizcaíno de Ceberio. Su hijo Josu había fallecido de ELA años atrás. Decidieron que el caserío donde Josu había pasado sus últimos meses mirando al Monte Gorbea debía de ser compartido con el resto de pacientes. A mucha gente le sobra el dinero, pero en vez de llevarlo a hacer una labor social, lo lleva al banco. Y cuando dijimos esto, pues hemos aprendido algo pues igual a las personas normales o a la mayoría de la gente le cuesta entender. Pues que en la vida no puedes estar acumulando hasta que te mueras. Ni conocimiento, ni dinero, ni propiedades, ni nada. Tienes que pararte un momento y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí, ¿qué hago? Y es lo que hicimos nosotros. Yo tengo una pensión pequeña porque era un peón, una persona normal y corriente. Ella fue secretaria en Osakidetza y ganaba, pues tenía un sueldo, pues lo que tienen ellos, pues decente. Y entre dos pensiones, una regular y otra pequeña, pues vivimos bien. Y de la experiencia, de lo que vivieron junto a su hijo, surgió esta iniciativa privada, eso sí, accesible y gratuita. Eugenia es la madre del primer inquilino que tuvo Josu Enetxea. Se llamaba Rodrigo. Era asturiano, le diagnosticaron ELA con 23 años. La verdad que cuando te cuentan el proyecto no te cuesta, ¿no? Creer que exista algo así, porque bueno, para una persona discapacitada aquello es el paraíso realmente. ¿Y cómo se mantiene un proyecto como el de Josu Enetxea? Las familias, los pacientes colaboran aportando de manera voluntaria los gastos de mantenimiento. Que es parte del mantenimiento de este proyecto. Somos parte de este proyecto, pues sí, es parte de este proyecto. Eso nada más. Que su granito de arena, que es pequeño o grande, claro, pequeño, porque son pequeños, porque no admitimos otra cosa que no sean pequeños detalles. Explica Ortiz que estos proyectos nacen por la cercanía, por la necesidad que sienten las familias. Proporcionándoles ese sentido de propósito, de ayuda al prójimo, que los hace sentirse bien, sentirse útiles. Estas asociaciones que surgen además de los propios usuarios, de los usuarios de las mismas, pues resultan más cercanas al enfermo y a su familia, porque hablan el mismo lenguaje. Permiten así que la vivencia de la enfermedad y todo lo que esta enfermedad engloba pueda compartirse entre iguales. En Euskadi el asociacionismo es un movimiento que se remonta a hace décadas, sus sinergias también. Goyo y Eugenia lo siguen intentando, quieren conseguir que Josu Enetxea no fallezca con ellos. Esa es la preocupación, claro, es que esa es la preocupación, a ver cómo, mientras estamos, pues bien, pero ¿y después qué pasa? Desde ADELA, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Vizcaya, su coordinadora, Estíbaliz Saldaña, explica que los recursos con los que quieren contar deben estar acompañados de profesionales. Yo creo que es verdad que tenemos que crear recursos asistenciales, pero vuelvo a decir que estos recursos es muy importante, ¿no? Que estén acompañados por profesionales que conozcan la enfermedad. No solo es crear el recurso, sino crear una red de acompañamiento y de un acompañamiento profesional. Y en la misma línea también Ortiz. Pues que no sustituyan al tratamiento médico de la enfermedad y que funcionen bajo una supervisión colegiada y que no enmascaren la enfermedad, que no se sirvan para otra cosa que no sea para ello. Tanto Ortiz como Saldaña sí reconocen que la iniciativa privada, puesta como ejemplo en este reportaje, viene a cubrir una necesidad que los pacientes reclaman. El proyecto ha demostrado, por tanto, ser necesario. Falta saber si las instituciones, próximamente las asociaciones, darán el paso para hacerlo sostenible. Crónica 7. 24/7. Empezamos a ver fenómenos más extremos, ¿no? Sequías, heladas, granizadas, inundaciones, etcétera. Eso, si lo unes con el estrés hídrico, degradación del suelo, incendios forestales, pues al final terminan teniendo un efecto en el sector. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. No te desnudes en internet, no te desnudes para un desconocido y no te desnudes para un conocido tampoco. Es una norma universal que vale para mayores y para menores. Presentado y dirigido por Pilar Díaz de Aguilar. Tienes que pararte un momento y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí, ¿qué hago? Y es lo que hicimos nosotros. Yo tengo una pensión pequeña porque era un peón, una persona normal y corriente. Ella fue secretaria en Osakidetza y ganaba, pues tenía un sueldo, pues lo que tienen ellos, pues decente.
Y entre dos pensiones, una regular y otra pequeña, pues vivimos bien. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.